Muy bien, ya estamos comenzando la reunión del día de hoy. Bienvenidos todos, los saludo en este día soleado. Para los que se han conectado hace poco o nunca se habían conectado, este es un evento ahora virtual, pero desde el año 2013, desde el mes de agosto, que era en tiempo real, ¿no? En un salón de la Fundación Cultural Luis Eduardo Nieto Arteta en Barranquilla, en agosto del 13, hace 7 años, se comenzó con esta actividad. Hace 7 años era una aventura porque se comenzaba desde cero. Por primera vez en la historia de Barranquilla y del Departamento del Atlántico, un grupo de personas con más voluntad que nada, pues comenzamos a tratar de construir y organizar, recopilar información sobre el papel del Departamento del Atlántico en el flujo tan grande que es la historia de Colombia, o de la Nueva Granada, como le llamaron los españoles cuando crearon el virreinato que se llamó de Nueva Granada, ¿no? En 1740, ¿ya? Entonces, sí, muchos motivos. Entonces, bienvenidos a esta actividad y hemos contado con la colaboración de muchas personas y seguimos trabajando, ¿ya? Esto lo iniciamos con Alexander Vega Lugo, historiador, docente en Soledad, y también ahora está participando precisamente en un proyecto a nivel nacional con el Ministerio para organizar las clases de historia en la enseñanza primaria y secundaria, ¿sí? Entonces, y la otra persona es Adelaida Zurdinájera, bastante conocida como historiadora y también por ser hija del último candidato a la presidencia de Colombia que tuvo Barranquilla, el Departamento del Atlántico, Evaristo Zurdiz, quien perdió las elecciones pues, en 1970, ¿ya? Entonces con Adelaida y con Alexander Vega y varios otros colaboradores. Entonces iniciamos todo primero con invitados, con charlas, todos los sábados de 10 a las 12 del mediodía. Nos juntábamos en algún salón de la antigua aduana, en el centro histórico de la ciudad, nos juntábamos a tratar algún tema. Yo inicialmente hice una programación un poco improvisada, ¿no? Pretenciosa, de empezar por aspectos teóricos de la historia, luego entonces el espacio, la geografía, luego la época de llegada de los primeros españoles, sería el siglo XVI, 1533, que fue la primera vez que llegaron acá los españoles de a caballo, ¿no? Ya. Luego los orígenes de algunos, sobre todo de Barranquilla y de Soledad como sitio de libres, ¿ya? Y luego el siglo XVIII, que es el tema de hoy. Luego el otro tema era la independencia, por supuesto, 1808 a 1820, para el Departamento del Atlántico. Esas son nuestras fechas límite, desde la captura de Fernando VII hasta la huida de los españoles hacia Cartagena cuando llegaron las tropas del Ejército Libertador. Y luego otra materia, y por supuesto siempre involucrando a los otros 22 municipios. El siglo XIX y el XX con mucho énfasis en Barranquilla, porque Barranquilla pues surge como un polo de atracción comercial, cultural y también poblacional. Creció mucho Barranquilla. Y luego el siglo XX, las crisis de la segunda mitad, sobre todo de Barranquilla, aunque van conformando, ¿no? Y ahora el siglo XXI, ¿no? Esa es la programación. Lo que quiero decir es que han colaborado muchas personas.
El mismo hecho de que asistan, y siempre a veces algunos de los asistentes libremente hacían intervenciones, a veces un poco más largas, aportes, leían cosas, en fin. O sea, es como un seminario, es un club de amigos que aman y quieren la tierra donde se vive, que sería en este momento Tierra Adentro, ¿sí? Que se llama ahora Departamento del Atlántico. Para los españoles lo bautizaron como Tierra Adentro, ¿no? Por eso se habla. Bien, eso. Entonces, y en eso estamos. Luego llegó la pandemia y nos pilló en la mitad de la jornada, el semestre pasado, y continuamos el semestre pasado, terminamos la serie, ¿no? De manera virtual, con algunos invitados también. Y ahora, pues, continuamos. Esta es, esta es la sección un poco más, por aquí tenía como que la programación para contarle a ustedes, ¿no? Las personas que están escuchando, ¿no? Siempre confío en que hay personas que por primera vez se conectan. Sí, listo. Muy bien. Entonces, nuestro gran amigo y jefe, Juan Pablo Mestre, está impedido en este momento, ya, y por eso no asiste hoy, yo me he autopresentado, ¿no? Ya. Bien, entonces ya hemos este semestre, hemos abarcado, siempre hacemos una secuencia histórica, ¿no? Cronológica, o sea, vamos por etapas, ¿no? Puede ser también al revés, ¿no? Empezar por el presente y para atrás, ¿no? Y hemos hecho también combinación, o sea, en 14 versiones, en 16 versiones, ¿no? Hemos ido variando un poco, pero siempre mantenemos los mismos temas. Lo importante es, y esto también es una buena información, es que hemos ido acumulando esa información. Yo la tengo. Soñamos con un proyecto de hacer un libro y ese proyecto sigue en pie. Está radicado ya en la gobernación, en el archivo, a la espera de que estemos listos para presentar una versión ya para la publicación y va a tener financiamiento por parte de las autoridades de la gobernación, probablemente también de los municipios o de algunos municipios, en fin. Ignoro si existe una asociación de municipios del Departamento del Atlántico. No sé, ojalá exista. No sé. De pronto en gobernación. De todos modos, ese libro va a salir y está dedicado a los profesores de primaria y de secundaria de los 23 municipios de nuestro departamento. ¿Ya? Bueno, ¿por qué se detuvo? Se detuvo porque es mucho trabajo y aparecieron otros trabajos urgentes. Y es bueno también dejar madurar los proyectos, así decía nuestro amigo Carlos Angulo, el famoso arqueólogo, ¿sí? Que descubrió Malambo. Entonces, sí, lo estamos dejando reposar un poco y ha sido bueno porque, entre tanto, han llegado más cosas, ¿no? Quiero decirle que no ha sido fácil ir juntando todos los libros, artículos, porque, o sea, empezar de cero, ¿no? Soñé yo con que hubiera sido un seminario bien estructurado, asociado a la Universidad del Atlántico, pero no se dieron las cosas. Hay un convenio y todo, pero no se dieron las cosas, sencillamente. Pero de pronto, el próximo año, ¿no? Si volvemos a vivir como vivíamos antes, al menos de poder contactarnos y hacer reuniones. Formalmente, creo que voy a hacer una propuesta concreta, porque ellos tienen allá la carrera de licenciatura en Ciencias Sociales, donde se forman los profesores. Ellos especialmente serían los principales participantes, serían voluntarios además, los que quieran participar. Y los de las carreras de historia, también son historiadores profesionales. No sé, como esto tiene un énfasis más bien en la enseñanza de la historia, es difícil la frontera, ¿no? De todas maneras, vamos a seguir con este proyecto y lo más probable es que volvamos a insistir a ver si se dan las cosas para que sea estos sábados hacerlos, por ejemplo, en la Universidad del Atlántico. ¿Por qué no? En un salón donde participe el máximo de personas y ojalá, así lo hablamos en aquellos años con Miguel Iriarte, de que como son 16 clases por semestre, lo hicimos así precisamente
para lograr entonces empalmar con un curso de esos cursos que tienen para todas las carreras de la Universidad del Atlántico, de 16 semanas, como en todas partes del mundo, y para poder ensamblar eso, ¿no? Para que esta propuesta sea un seminario más los talleres correspondientes que haríamos eh, en, en los 4 meses que dura un semestre, más o menos, ¿sí? Y eso acreditaría con la presentación de un trabajo o de un examen escrito o de una presentación para que obtengan el diploma de que hicieron un curso de estudios generales, como quiera llamarse, pero que tiene otro nombre en la Universidad de La Plata. Todo esto para decirle que estamos en medio de un proyecto que ya no es un sueño, ya hemos acumulado bastante, bastante información. Creo que tenemos ya registrados, como siempre ocurre con estos, con el método histórico, comienza con esa primera cosa, ¿no? De saber qué se ha escrito sobre el departamento del Atlántico. Y se van acumulando entonces, por épocas, todos los libros que se han escrito, qué documentos existen, dónde, a qué hora, qué página, publicado cuándo. Ese trabajo ya lo hicimos. O sea, esas 3 personas más otros colaboradores, ya sabemos ya, por ejemplo, sobre cualquier tema que me digan a mí, yo busco mi archivo, ¿no? Y digo, bueno, sobre este tema se ha escrito esto, y existen tales documentos, ¿no? Un sueño para mí sería, y el otro día vi una conferencia que presentó Juan Pablo Mestre, en el marco de la programación de la CLENA, ¿sí? Y también del archivo. Había una persona que era de Swan, había como un profesor de Swan, y yo lo escuché hablando de Swan, como si Swan tuviera historia. Barranquilla no tiene historia, y Swan tampoco. Lo que ocurre en Swan, lo que ocurre en Barranquilla, o en Sabana Larga, o donde sea, en Rotinet, ¿no? Generalmente son historias mucho más amplias, ¿ya? Incluyen una región, y la región está inscrita también en otros procesos continentales y globales en este momento, ¿no? ¿Sí? La globalización de pronto comenzó con la llegada de los primeros seres humanos aquí a América hace 40.000 años, 12.000 años a Colombia, en fin. Y luego llegaron los españoles, ¿no? Y estamos ahora en esta situación pandémica, ¿no? Entonces, en ese proceso, ¿no? Estamos enfocando nuestros estudios del Departamento del Atlántico. Entonces ya tengo un nombre de una persona, yo hablé con Juan Pablo Mestre, y en algún momento, yo creo que fin de año, vamos a hacer una reunión. Tengo un contacto con Diney Cuadros, ¿sí? Ya está en Uruaco, en un pueblo que está más allá del Uruaco, pero bueno, el municipio de Uruaco, ¿no? Y en Soledad, claro, ahí está Fernando Ferrer, que antes de ayer dio una conferencia sobre los orígenes de Soledad, y por supuesto Vega, ¿no? Entonces, otro de mis socios, ¿no? Con quien trabajo este texto, ¿no? Y así, Puerto Colombia, hay otro amigo que ya lo tengo contactado, que ha escrito libros sobre la historia de Puerto Colombia, son 2 tomos, profesor, trabaja en un colegio, ¿no? Y, y así, ¿no? Sabana Larga, por supuesto, tenemos unos aliados muy poderosos, ¿sí? Donde que están trabajando, tienen revistas, hacen eventos virtuales, etcétera, ¿no? Ustedes los conocen más o menos. Y así vamos juntando la gente, ¿no? Eh, Tengo otra vez unos contactos con Manatí y también con Algodonal a través de la Universidad del Norte. ¿Cuál es el sueño? De hacer un evento alguna vez, programarlo con 6 meses de anticipación, buscar el financiamiento de transporte y alimentación, de manera que vengan a unas reuniones aquí a la Clena, delegados de los diferentes municipios, y intentemos hacer un gran seminario con participación de profesores de los diferentes municipios y también de pueblos, no tienen que ser cabeceras municipales, que son 23, ¿sí?
una gran reunión para hacer como decir, un estado del conocimiento, un estado del arte. O sea, ¿qué es lo que se sabe de cada municipio? Y cuáles son las cosas que nos faltan, ¿no? Espero poder hacer eso. Yo creo que sí, lo voy a hacer antes de publicar el libro, creo yo, porque hay mucha información dispersa. Fui hace 4 años, creo, 3 años, fui a Polo Nuevo con mi gran amigo, un publicista, un hombre que anda moviéndose por ahí, ¿no? Entonces, y fuimos a Pueblo Nuevo, hice una reunión yo, y en la reunión, en el municipio, la municipalidad de Pueblo Nuevo, eh, entonces me encontré con que llegaron personas con documentos del siglo XVIII a leerlos y hablar sobre los orígenes de Pueblo Nuevo. O sea, la memoria está. Entonces hay que hacer el trabajo desde el Archivo Histórico del Atlántico de juntar eso, saber quiénes son las personas desde ya, por si alguien me está escuchando y dice, mira, yo estoy acá en Tubará, yo soy profesor, yo soy intelectual o aficionado, abogado, no importa. Y estoy interesado pues, en vincularme a este gran proyecto, ese sueño que es crear un manual para la enseñanza de la historia del Departamento del Atlántico. Los 23 municipios más las agregaciones que siempre han habido, ¿no? Entonces, todo esto para hacer de alguna manera un recuento, ¿ya? De lo que estamos haciendo para la gente que nos está escuchando, porque llegó un momento, hace como 3 años, que nos dimos cuenta de que estábamos viviendo los mismos de siempre. Entonces, dije, no, eso no puede ser, vamos a ir muriendo, nos vamos a ir muriendo y va a morir el niño. No, de lo que se trata es que venga otra generación, otras personas más jóvenes que yo, ¿no? Y retomen la cosa y siga, porque la memoria siempre va a ser importante, siempre. A propósito de, sí, de muchas cosas, ¿no? Nunca se sabe la memoria para qué se puede usar, ¿no? Me lo decía ¿cómo se llama? Una metáfora, y me decía una vez una persona, la historia es como los ciegos. Los ciegos están por allí, ¿no? ¿Sí? Sufriendo, pues, o no, no sé, para lo que hay que ver con un ojo nomás, como decía alguien. Un ciego, por ejemplo. ¿Qué pasaría si no hay más luz? Se apaga el sol, se apaga el Caribe, se apaga todo. Hay que llamar a los ciegos, porque los ciegos saben cómo se mueve uno en la oscuridad. Es una historia fantástica, no es ciencia ficción, pero es para decir, sí, ahí están los historiadores, ahí van a estar siempre, nunca se sabe, ¿no? Piensen solamente una cosa, estimados contertulios, ¿ya? Eh, desde este momento, privar chat, sí, sí, comenta, ya. Sí, por ejemplo, pensando así, pues, en voz alta, ¿no? De que uno nunca sabe para qué pueden servir los conocimientos. Después de la pandemia, yo tuve una ilusión de que se iba a aprovechar esta oportunidad para replantear muchas cosas. Pero veo que no hay ningún replanteamiento. Todo lo que veo a mi alrededor, la mayoría de las personas, de las instituciones, está tratando de volver siempre a lo mismo. Para el caso del Departamento del Atlántico, de manera atrevida, pues digo, ¿no? Era la oportunidad quizás de hacer un replanteamiento desde el punto de vista de la alimentación, ¿ya? Porque varias cosas ocurrieron con la pandemia en el Departamento del Atlántico, ¿ya? En otras partes también, pero aquí más notorio, ¿ya? Me había informado antes sobre el tema de la alimentación básica del habitante del Departamento del Atlántico. Y se ha dicho muchas veces, hay estudios de economistas, ¿sí? Sobre la alimentación, qué comemos acá nosotros, ¿no? El modo de vida nuestro. Y ha estudiado cómo los atlanticenses comían hace 3.000 años, comían yuca, pescado y boca chica. Y es sabido de que la comida nuestra, la mayoría llega en camiones, por pasajera, por la carretera de la Ciénaga Grande, ¿no? Eso, la comida. Hay una comida seguramente que llega también en avión, yo creo, ¿no? La que veo yo en algunos supermercados más caros donde no va la mayoría de la población.
donde yo voy a buscar las uvas de Chile o las manzanas y las peras de mi país, y ciruelas de mi país, vinos de mi país, ¿no? Una cosa pues, anecdótica, pero quiero decir eso. Entonces, la seguridad alimentaria le llaman ahora. Es decir, dependemos de la carretera y de los camiones que vienen del interior del país. Entonces, un gran desafío, dije, de pronto se ponen a hablar de eso, pero no fue un tema que yo haya visto, decir, mira, es la oportunidad que hay. Sobre todo porque en muchas partes de América Latina, también acá, de pronto nos percatamos que hay gente que no puede comer lo mínimo básico para que se sostenga un ser humano. Siempre Angulo decía eso. Carlos Angulo, gran arqueólogo, y hablaba del modo de vida de los pueblos prehispánicos, ¿no? Decía, Jorge, hay mucha gente en Barranquilla hoy, me decía hace 25 años, decía, en Barranquilla, en Atlántico, hay mucha gente que se acuesta con hambre. Eso está mal. Entonces, sí, hablando de todas estas cosas, ¿no? De lo que se trata es que los historiadores hacemos un aporte a ese gran proceso. No vamos a dirigir nosotros el país, no vamos a tomar decisiones. Lo que tenemos que hacer es presentar nuestros escritos, nuestros libros, nuestras charlas serias, fundamentadas, ¿no? Y luego en otra esfera, ¿no? Donde están las personas elegidas para tomar las decisiones, que se dice, son los llamados políticos, para mí una palabra muy seria, una palabra importante, porque son los que orientan la polis. Nuestra polis es el Departamento del Atlántico, 2,5 billones de seres humanos. Debemos tomar las decisiones, y 23 municipios más algunas instituciones, en todo sentido, ¿no? Entonces, en el plano de la política se toman las decisiones. Nosotros estamos en un plano inferior, somos los que producimos conocimiento. Y el político es el que concentra todo ese conocimiento, el de la historia, el de la biología, el de la hidrología, de la geología, de la salud, de la botánica, de la zoología. Los políticos tienen sus asesores, ¿no? Esa es la gran utopía y ellos deben tomar las decisiones pertinentes al respecto. Bueno, eso entonces, una media hora para recordar de que seguimos en este proceso. Ya, en el día de hoy vamos a ocuparnos, sí, las reformas borbónicas del siglo XVIII en Tierra Adentro. Siglo XVIII. Cuando yo digo siglo XVIII, ¿qué pensarán? 1800 y algo, no, 1700 y algo, ¿no? El siglo primero es del 0 al 99, digamos. O sea, Jesucristo nació en el siglo primero, el año 33 del siglo primero. Entonces, el siglo segundo comienza en el 101, ¿ya? Y así sucesivamente. El siglo XVI comienza en 1501, cuando descubrieron el río Magdalena, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo del siglo XVIII, es de 1700 a 1800, según el sistema métrico decimal, ¿ya? Pero en términos históricos, es distinto. Entonces, el siglo XVIII hay una coincidencia, ¿no?, de hechos que determinan que el siglo XVIII terminó en 1810 o en 1808, ¿no?, con la gran crisis europea, ¿sí?, de la Revolución Francesa, de la Revolución Norteamericana y de las guerras napoleónicas contra España y la guerra de Bolívar y Santander y de O'Higgins acá. Y ese proceso, es decir, la presencia española acá en América y concretamente en el departamento del Atlántico, se comienza a resquebrajar cuando Napoleón ordenó apresar, detener al rey de España en ese momento, que era Fernando VII. Entonces el 3 de mayo es el día pues, de los fusilamientos, de la invasión de Francia a España, ¿no? Y a partir de ese momento ya comienza un proceso en España y aquí para luchar los españoles por la independencia frente a Francia y con una relación muy complicada con Inglaterra. Y acá se comienzan a gestar unos procesos que culminan 10 años después, en 1821, con la retirada del actual territorio de Colombia el 10 de octubre de 1821 desde la plaza de Cartagena. Entonces,
El siglo XVIII terminaría entonces con la crisis de la independencia. ¿Y cuándo comenzaría? También hay un acontecimiento europeo que nos determina. Pues, nosotros no determinamos muchas cosas, somos marginales a la historia. Siempre formamos parte, hace rato, del mundo, ¿no? Desde que llegó Pedro de Heredia acá, ya nos vinculamos a esa gran corriente de la historia europea que le llaman historia universal, ¿no? Es la historia, pues, de la humanidad activa, digamos. De la humanidad. Entonces, sí, y comienza con un cambio de las dinastías, ¿sí? Hay unas fechas que tenemos por ahí, ¿no? ¿Sí? En 1700, por ejemplo, muere Carlos II de España, el último rey de la casa de los Austrias. ¿Quiénes son los Austrias? Los Austrias, los Habsburger también, ¿ya? Es una dinastía de reyes, personas de sangre azul, de las familias más de bien, de nada menos que de Austria, ¿no? Y entonces ellos gobernaron España, ¿ya? ¿Desde cuándo? Desde cuando Isabel la Católica, pues que estuvo en el momento con Fernando de Aragón, fueron los que estuvieron eh, ocupando el trono de España, pues iniciaron el proceso de expansión española a América con Cristóbal Colón. Entonces, esta Isabel la Católica fue un personaje impresionante, ¿sí? Eh, sí, es un gran personaje. Hay una biografía, la vi por ahí, la tengo para este fin de año, recomendado además por varias personas, entre ellas por José Agustín Blanco Barros, el gran historiador de la época colonial, que siempre me hablaba bien de Isabel la Católica. Todo el mundo hablando, sí, pues generalmente con nuestro ímpetu independentista, de identidad cultural, que sí o no, pero Isabel la Católica es un gran personaje de la historia y un libro grande que me está esperando para, creo que Alexander Vega me lo mostró, ¿no? El libro de Isabel la Católica, y es una lectura que tengo para estas Navidades. Entonces ella tuvo varios hijos, ¿no? No tuvo hijo varón, el hijo varón que tenía, no sé, algún problema hubo, y no se pudo hacerse cargo del trono cuando ella murió. Y entonces una hija de él se casó con un Austria, que es Felipe el Hermoso. Eh, Felipe de Habsburg, sí, era un príncipe, era un joven que dispuesto, ¿no? Entonces lo casaron con la hija de Isabel la Católica. Los Austrias hacían eso, ellos no hacían guerra, los Austrias no, hacían muy poca guerra, siempre trataban ellos de negociar, y negociaban de manera distinta, no tenían un parámetro moderno así como son los Borbones, ¿no? Esto que estoy diciendo es importante cuando se produce el cambio de dinastía, porque son estilos distintos. Los Austrias siguen muy vigentes acá. En Barranquilla, a cada rato veo manifestaciones propias de la dinastía de los Austrias. Por ejemplo, los Austrias no hacen guerras para conquistar territorios como los franceses, los ingleses, los alemanes. No, los Austrias hacen fiestas con jovencitos y hacen matrimonios convenientes y se apoderan entonces de reinos, pues antes de la época moderna y después también. Y tal es el caso. Entonces, un miembro de la monarquía, de la Casa Real de Austria, ¿no? Felipe, que estaba como de estaba gobernando en Holanda, ¿no? Gobernando en Holanda, que en parte era de España y en parte era, pues, de los propios holandeses, que ahora, ¿no? Pero en ese tiempo era Flandes, que hablaban un idioma endemoniado que todavía se habla, que no lo entiende nadie más que ellos, ¿no? Así como el vasco, así también, ¿sí? Muy bonito todo. Entonces, este señor estaba allá y hicieron el matrimonio. Y eso tuvo consecuencias también para nosotros. Y Felipe el Hermoso se casó con Juana, la hija de Isabel la Católica y Fernando de Aragón. Y los dos entonces tuvieron hijos. Y tuvieron un hijo, por lo menos uno, que se llamó Carlos, que nació en Holanda, en el Holanda actual, ¿no? En Flandes. Y después murió Isabel, murió Fernando,
No, Fernando murió después. Había que poner la corona. ¿De quién es la corona? Si se muere Isabel, ¿qué pasa? Isabel era muy poderosa. Entonces, ¿quién era el heredero? Juana. Hay unas versiones feministas, hay películas, han hecho performance. Hay uno muy lindo que hizo Viridiana Molinares una vez, se disfrazó de Juana la Loca para demostrar de que no era loca, sino que lo que era una mujer empoderada, ¿no? Muy consciente de sus cosas, pero la encerraron, para encerrarla y evitar que fuera reina, eh, porque Felipe el Hermoso se murió de un SIDA de la época, creo, murió envenenado por una amante que tenía, era muy mujeriego, ¿no? Era muy grandotote, ¿no? Y él aparece Felipe el Hermoso, ¿no? De Schöne, en alemán. Hablaba alemán, champorreaba español seguramente, ya. Entonces Carlos V fue el primer rey de España, se llama Carlos I de España. Carlos I de España. Pero Carlos V de Alemania, porque en Alemania era emperador elegido por los diferentes, las regiones, los señores feudales de la época de España. Y España, entonces, sí, eh, y Carlos I de España, dice Carlos V. Y Carlos V, pues, gobernó, nació en el año 1500 y gobernó bastante, ¿no? ¿Sí? Entonces, la conquista se hizo. Ahora, como ocurre a menudo con estas casas, ¿no? Entonces, en 1700 había un segundo Carlos de España, que era Carlos II de España. Austria, pues, o sea, sería tataranieto de la línea, pues, de Carlos V. Carlos V de Alemania, Carlos I de España. Este es Carlos II de España, se murió. Yo creo que tengo una imagen por ahí, doctor, que la voy a mostrar para que la vean, ¿ya? El último, el rey de la casa de los autos. Entonces, está el problema, bueno, ¿y quién va a ocupar el trono? A principios del siglo XVIII, pues, había una clase, ¿cómo se dice? Una estirpe, ¿no? Una familia, que eran los Borbones, que son franceses. Entonces hubo una guerra de sucesión que se llama. Hubo alta política, se metieron los ingleses, a ver quién ponía el rey de España. En ese momento, pues, España era una potencia quizás la más importante de Europa en ese momento. Inglaterra ni cuando todavía, ni Francia tampoco. España era la reina del mundo, ¿no? Entonces, ¿quién ponía el rey? Y hubo una guerra de sucesión. Finalmente, pues, eh, ¿cómo se llama? En 1713, después de varios conflictos, conspiraciones, se reúnen en Holanda, en Utrecht, ¿ya? Y finalmente deciden en ese juego de poderes europeos, ¿no? Poner en 1713 a un rey de la casa de los Borbones. Y comienza entonces, todo el siglo XVIII está dominado por los Borbones, ¿sí? Que tienen todos los familiares y gente poderosa en todo, en Francia sobre todo, en Italia también, y entonces acogieron el trono de España, ¿no? Y ese es entonces eh, eh, Felipe V. Felipe V es el que asume entonces el trono de España, ¿no? Hay una imagen de por ahí, ¿no? Felipe II había sido un rey anterior de España, siempre se dice de España, Felipe V. Felipe V comienza una nueva etapa y fue realmente importante. La mitad del siglo XVIII está dominado por Felipe V. Y después vinieron otros gobernantes hasta llegar a entonces hasta Fernando, ¿no? Fernando, eh, perdón, ¿cómo se llama? Sí, Fernando VII. O sea, cuando llega la independencia había un Borbón ahí, y eso fue muy complicado porque fueron cambiando. Finalmente llegó Fernando VII, fue el que enfrentó a Napoleón, que fue secuestrado por Napoleón. Entonces, está esos dos límites. El siglo XVIII hay un cambio en la orientación de las colonias americanas, ¿no? Y eso ha dado para muchas especulaciones respecto a que
en algún momento determinado, el manejo que le dieron los Borbones a, a las colonias americanas, ellos mismos provocaron una reacción contraria, como un anticuerpo, ¿no? Y surgió un criollaje. Es una versión un poco unilateral, diría yo. Yo creo que se juntan varias cosas para que genera el proceso de independencia. Además, antes del proceso de independencia, me parece a mí, hay acontecimientos mucho más importantes que no son puntuales, no son políticos, sino que están en el plano de la evolución de la sociedad del siglo XVIII. Entonces, el siglo XVIII es, digamos, de 1715, que asume Felipe V, ¿no? Hasta Fernando VII, hasta 1808. Ese sería eh, el siglo XVIII, ¿no? Más o menos son como 100 años, ¿no? Porque los siglos son una cosa desde el punto de vista del sistema métrico decimal y otra cosa desde el punto de vista de los acontecimientos. El ejemplo más cercano que tenemos nosotros, que vivimos en el siglo XX, problemático y febril, como dice Enrique Santos, ¿cierto? ¿No? Es que el siglo XX en Europa comienza en 1914, con el comienzo de la guerra. Hasta el 14 es la Belle Époque, es el siglo XIX, ¿no? Eso es de Erich Hobsbawm, gran historiador ya fallecido de Inglaterra, ¿ya? Y el fin es 1990, con la caída de la Unión Soviética y el término de la relación bipolar entre la Unión Soviética. Digamos, coincide con el surgimiento de la Rusia bolchevique y la caída de la Rusia bolchevique, ¿ya? Entonces, ese es el siglo XX corto que llaman. En el caso nuestro, pues el siglo XVIII significa, pues, de 1715, dijimos, ¿no? Cuando ya está posicionado Felipe V, hasta que Napoleón entonces captura a Fernando VII y se apodera de España. Bueno, intenta apoderarse de España. Bien, entonces, ahora bien, ¿qué se sabe sobre el siglo XVIII? Bastante, ¿no? Hay grandes historiadores, ¿no? que se ocupan de eso, ¿no? Hay varios libros, ¿no? Por ejemplo, les voy a mostrar uno, ¿no? Esto es Colombia antes de la independencia, economía, sociedad y política bajo el dominio Borbón, ¿ya? Este es un gran libro de un gran historiador inglés, ¿no? Ahí está el señor, ¿no? Está el señor, ¿sí? Entonces, sí, esto es del siglo pasado, ¿no? Entonces, tiene varios años. Es un gran libro, ¿no? Pero yo dije, bueno, voy a citarlo, voy a referirme a ver qué opina él ya sobre el siglo XVIII acá en el departamento del Atlántico. No existimos. Es un gran libro, digo, no. Yo siempre lo estoy mirando porque me informa de las cosas. Pero pongo, por ejemplo, busco yo, aquí tiene un gran libro, entre otras cosas, que tiene un índice colomástico, por ejemplo. Entonces yo busco, por ejemplo, Barranquilla. Es mencionado solamente una vez, en la página 166. Una vez mencionado Barranquilla. Y el resto menos, los otros, Guadanoa, Cartagena sí, por supuesto que está más incluida, ¿no? Antioquia, por supuesto, varias indicaciones. Antioquia y ABC, Cartagena. Cartagena, mira, Cartagena tiene tantas indicaciones, estas que están aquí, ¿ya? Cartagena sí, ¿no? O sea, para decir que un gran libro. Ahora, ¿por qué no aparecemos? Porque estos historiadores ingleses vienen acá y van a las bibliotecas y buscan los libros. Entonces, y al buscar los libros, buscan lo que está publicado. ¿Y qué está publicado sobre el departamento del Atlántico en el siglo XVIII? Entonces, no es mucho. Entonces, si no se hacen libros, no vamos a existir. Y eso está relacionado con la política. Yo apoyo el movimiento de las regiones. Ayer escuchaba en la radio, pues, a Diana Calderón, y hablando del tema de las regiones, y todo, se hablaba del senador Cepeda de acá, ¿no? Los temas de la región Caribe se han vuelto cada día más importantes, ¿no? Entonces, bien, ya, eso es un ejemplo, pues, de que en esa obra de un extranjero es difícil existir, porque entonces ellos buscan en las bibliotecas, en la Biblioteca Nacional, él habló con don Raimundo y todo el mundo. Yo no lo conocí, no lo conozco. Me lo regaló un señor que estudia la época colonial, que trabajó
en la Universidad del Norte. Ya, y pues él se fue después y me lo dejó de regalo. Ya. Entonces, hay otras cosas más. Por ejemplo, una cosa que apareció hace poco. Historia de Colombia, Jorge Orlando Melo. Busqué yo y no, el Departamento del Atlántico y Barranquilla no existe. En este gran libro también Jorge Orlando Melo, es un gran historiador. Cada vez que voy a Bogotá intento hablar con él, ¿no? Para que no vayan a pensar, pues, yo estoy hablando mal de él. No, yo hablo bien de él. El año pasado, en septiembre, hace un año atrás, vino acá y dio una conferencia. Estaba Gustavo Bell, estaba, no sé quién más estaba, habían varias personas en un foro allí, estaban presentando como una cosa en la feria del libro. Creo que el libro de él lo estaba presentando. Y yo le hice una pregunta y todos sabían, no, no, muy bien, estaba yo. Bueno, eso es, pero tampoco. O sea, si buscamos historia, si alguien quiere estudiar, si un profesor del Departamento del Atlántico quiere hacer, oye, ya, el periodo anterior a la independencia, vamos a ver, muchachos, los estudiantes de secundaria, de primaria, si busca historia de Colombia, vamos a ver, no, no existe. Y el señor, entonces, Anthony Macfarlane, ya, entonces, vamos a ver ahora, hace 3 días atrás, perdón, estoy bastante chismógrafo hoy, he leído con mucha alegría de que mi viejo amigo, que hace tiempo que no veo, ¿no? Lo veo en los eventos, ¿no? Porque estaba muy ocupado, finalmente se graduó de doctor en historia en México. Se llama Sergio Paolo Solano de las Aguas, con raíces en Sabana Larga, donde la inteligencia es peste, como dicen, ¿no? Entonces él no tuvo cabida en la Universidad Atlántico, intentamos juntos ingresar a la Universidad Atlántico, ni él pudo, ni yo pude tampoco, no nos dejaron ingresar, ¿no? Pero tenemos el honor de que yo con él y otras personas más, con Juan Guillermo Restrepo, también con María Ramírez, que falleció, creamos un comité pro creación del primer departamento de historia del Departamento del Atlántico y de la región Caribe. Y ese es, y surgió. Después, finalmente, el proceso nos sacaron, a mí me sacaron, y también a Sergio Paolo, no éramos catedráticos, nos daban a veces unas horas, hacíamos actividades extracurriculares, en fin. Finalmente él se cansó y, claro, la familia, todo, y yo me dediqué a hacer otras cosas. Pero Milton Zambrano finalmente tomó el mando de la cosa y logró Milton tiene una capacidad muy especial de diálogo y de concertación, logró que se estableciera el Departamento de Historia y el primer director fue con Guillermo Restrepo Arteaga. Bueno, entonces, en esos años, pues, se comenzó a hacer. Entonces, ahora bien, Sergio Paolo Solano acaba de anunciar que el próximo año, no sé qué fecha, octubre, creo, va a haber un congreso, el Congreso de la Asociación Colombiana de Historiadores. Entonces va a ser un evento que me parece una gran cosa, ¿no? Que Cartagena sea la sede del próximo congreso. Entonces hay varios temas, ¿no? Sobre todo, cada 2 años se hace ese evento. El último fue en Armenia, ¿no? Claro, en Armenia. Yo estuve allá, claro, presentando una cosa del siglo XVIII precisamente, pero no una cosa distinta a la política. Yo presenté un trabajo sobre la evolución cultural en la zona de Barranquilla y respecto a los orígenes del carnaval. Ya. Entonces les aviso de eso para que estén pendientes. Yo no sé, van a haber muchas mesas, no sé cómo van a organizar, pero siempre hay espacio para que historiadores profesionales, aficionados, estudiantes, todos tengan un espacio y hagan sus eventos, ¿no? Allí espero que nos podamos juntar, si no, va a tener que ser virtual, no me lo imagino, pero bueno, como sea. Entonces nos alegramos mucho de eso. Si alguien es amigo de Sergio Paolo, le pueden contar que el profesor Villalón anunció ya que esa convocatoria tiene que ser buena y mientras más gente va es mejor, por supuesto. Llevan mesas con libros y uno se entera en esos eventos de cosas se están publicando sobre esto y lo otro. Ya. Hay una obra importante, ¿no? Que es esta, ¿no? Que se llama Manual de Historia de Colombia, son 3 tomos, ¿no? Entonces, esto fue publicado en 1974, 74, es decir, no hace mucho, ¿no? No hace mucho. Y según el editor, el distinguidísimo historiador, profesor, conferencista,
que se llama Jaime Jaramillo Uribe, ¿sí? Jaime Jaramillo Uribe, entonces, publicó esta obra del 74. Hizo un prólogo, y el prólogo dice exactamente esto, dice, los textos que presentamos en estos 3 tomos, ¿no?, es la expresión de la primera generación de historiadores profesionales de Colombia, no de Barranquilla, de la costa, en donde, sí, hay algunos abogados, algunos economistas, o sea, él juntó a la gente que más sabía sobre historia y lo puso a escribir. Yo le pregunté a él en una entrevista que le hice hace 30 años, 40 años, más. Sí, hace 30, fue el año 93. Sí, 93 yo fui a verlo, trabajaba todavía en la Universidad de los Andes, a preguntarle sobre el manual, ¿no? Y él me dijo eso, me dijo, mire, ¿cómo lo hizo el libro? Y me dijo él, muy amable, quiero decir, ¿no? Mire, me dijo, yo ubiqué a las personas que más podían saber, primero los historiadores profesionales que habían en Colombia, que ya había varios ya, estaba Colmenares, estaba él mismo, en fin, ya había varios historiadores ya, incluyendo a Falbora, que es sociólogo derivado del historiador. Entonces dijo, y los llamé, hablé con ellos, todos, ¿no? Y a cada uno le pedí que escribiera un texto sobre el tema que él considerara que se sintiera cómodo, capaz y motivado. Me dijo, yo recibí los textos, los mandé a corregir de estilo, ¿ya? Y no le cambié ni una palabra a nada. Lo único fue la edición solamente. Yo hice el prólogo. Y en el prólogo dice que este es el primer texto hecho, la mayoría por historiadores profesionales, o personas muy distinguidas también. Bueno, ahí tampoco no aparecemos casi, no existimos. Hablo del departamento del Atlántico, no hablo de Cartagena. O sea, Cartagena, en cualquier libro tú dices en el índice onomástico y aparece Cartagena, todas las veces que se menciona Cartagena. En el Marshall Lane una vez aparece Barranquilla. Sí, los otros pueblos pueden hablar, pues, por lo nuevo, Sabana Larga, nada. Ya, eso es entonces respecto tampoco. Ya, y luego, sí, esas serían las referencias, digo yo, que digo sobre eso, ¿no? Ya, pero en los años 80, en los años 70, ella comenzó a publicar de una manera muy silenciosa, ¿no? José Agustín Blanco Barros, geógrafo de formación, finalmente derivado hacia geógrafo histórico, y tenemos una deuda impagable con él. Entonces, él hizo muy importantes publicaciones. José Agustín Blanco Barros. Entonces, él cubrió 300 años de lo que hicieron los españoles aquí en, en Colombia y sobre todo en el departamento de las Trancas. Él dedicó su vida a buscar en el Archivo Histórico Nacional de la época y ahora Archivo General de la Nación. Él escribió una obra impresionante, ¿no? Entonces, esa obra está publicada, ¿no? Entonces, eh, a fines del siglo XX, en 1990, sí, en la última década, en 94, pues yo tomé la decisión de hacer un curso de historia de Barranquilla en la Universidad Norte. Finalmente empecé a trabajar ahí en el 94 y ya para el segundo semestre me dijeron, no, usted tiene que trabajar a tiempo con él, está todo el día aquí trabajando y tiene proyectos. Bueno, entonces yo dije, mira, vamos a hacer una historia de Barranquilla en sentido global. Finalmente la historia de Barranquilla, Barranquilla en el mundo, pero no, había que ajustarse a la norma. El hecho es que yo comencé a hacer esa clase y al año siguiente se incorporó de manera no casual, Alexander Vega Lugo me buscó a mí, porque yo había sido profesor de él unos años antes, en los 90, en la Universidad del Atlántico, 91, 91, 90, 91, había sido profesor en un curso libre, ¿ya? Y yo junté a varias personas para estudiar teoría de la historia, nada más. Y eso lo hicimos como un semestre largo, y en esa camada estaba Alexander y se acercó a mí y le dije, mira, y en un momento determinado aumentó la demanda y se hicieron 2 cursos de historia de Barranquilla. Mi jefa en ese momento, una distinguida dama, que está por ahí,
la señora Lucila Estela González, él me dijo, Jorge, son 2 cursos de Barranquilla, tú has tenido mucha aceptación. Me dijo, no, 2 cursos no hago. Entonces buscamos a Alexander Vega, me dijo, bueno, él es licenciado de sociales, en ese tiempo pues no había magíster ni menos doctor. Entonces sí, y fue muy feliz eso y comenzamos a trabajar. Y la metodología era buscar documentos. Y los documentos los teníamos de José Agustín Blanco Barros. En unos libros, artículos, revistas, repartidos, entonces, y empezamos a juntar la obra de él. Primero, el norte de Tierra Adentro y los orígenes de Barranquilla, en el lugar. Y luego, entonces, otros textos más, que escribió él sobre Tubará. Bueno, entonces nos cansamos nosotros de hacer fotocopias y esas cosas. Y dijimos, oye, pero ¿por qué no juntamos todo? Y se nos ocurrió un día, mira, vamos a hacer una edición de sus obras completas. Y para no alargar el cuento, terminamos de amigos de él, casi de hijos de él, y terminamos una obra, este es el primer tomo. Entonces, toda su obra la dividimos en 4 tomos. Este es dedicado, aquí están todos los textos relacionados con Barranquilla, para explicarse los orígenes de Barranquilla en el siglo XVII, ¿no? Y después del siglo XVIII, ¿no? Hasta la independencia, ¿no? Y alcanza a escribir algo también sobre la guerra de independencia, ¿no? Ya, ese es el primer tomo. Y el segundo tomo es entonces este, no, más voluminoso, que se llama Encomiendas, Haciendas y Pueblo, ¿no? Es un libro de eso. Y aquí están la mayoría de los municipios, el resto de los municipios, menos Tubará. O sea, Barranquilla, pues, por dada su importancia posterior, ya se hizo un tomo dedicado exclusivamente a Barranquilla. Y Tubará también separado, porque Tubará fue la encomienda mayor de Tierra Adentro. La encomienda mayor cuando llegaron los españoles era Tubará y tenía más o menos 1000 personas, 500 mujeres, 500 hombres, ¿ya? Y 200 personas trabajaban, adultos, ¿no? Que era la encomienda. Y el segundo era Malambo, ¿ya? Entonces, pero bueno, él le dedica un libro entero a Tubará, la encomienda mayor de Tierra Adentro, porque desde el punto de vista político también. El hombre más poderoso del momento siempre tenía la mejor encomienda, es decir, la que tenía más indios trabajadores de pala, y en este caso era Tubará, ¿no? O sea, Pedro de Heredia tiene que haber sido el primer encomendero, ¿no? ¿Ya? La encomienda ya lo sabemos, ya el sistema de, ¿no? que la corona había dispuesto para que los indios que fueron declarados súbditos, ni esclavos ni nada de eso, ¿ya? Entonces ellos tenían que pagar tributo. ¿Y quién juntaba los tributos? El encomendero. ¿Por qué encomendero? Porque los indios tenían que encomendarse a Jesucristo, a la religión católica. Y la persona encargada de hacer esa transición, ¿no? De las creencias anteriores a hacerse católicos, eso lo hacía el encomendero. O sea, tenían que encomendarle el alma a un señor español, que al mismo tiempo le recolectaba los impuestos a través de trabajo, que ellos no tenían otra manera. Trabajaban ellos generalmente produciendo maíz, y el maíz se comerciaba pues en alguna parte, porque vivíamos dentro de un sistema capitalista, ¿no? Desde el punto de vista de que había dinero, había intereses, había letras de cambio, etcétera, ¿no? Oro, en fin, y vivían en Cartagena principalmente. Entonces, la encomienda era signo de poder. O sea, los encomenderos eran los que mandaban en el siglo, fin del siglo XVI, XVII y el XVIII se acaban las encomiendas. Y se acaban precisamente porque Felipe V, el primer Borbón, se dio cuenta y empezaron a hacer reformas borbónicas, que le llaman, y él dijo, oye, ¿cuál es este cuento de las encomiendas? Las cosas, ¿no? Ya no quedan indios casi, vamos a eliminar eso. Ya, que los indios paguen sus impuestos directamente a las cajas reales y mandamos un empleado ahí que vaya a recolectar un poco de dinero. Esa fue la disposición de él, ¿no? O sea, las encomiendas se acabaron, entre otras cosas porque los indios se habían muerto de hambre, de angustia, de suicidio, de feminicidio que hacían las mujeres. En fin. La población indígena se disminuyó drásticamente, un 10%. Y surgió un gran mestizaje, que para mí es el hecho histórico más protuberante y más importante de ese siglo XVIII que ya dijimos, ¿no? Entre que llegan los Austrias hasta Fernando VII, ¿no? Que lo capturaron Napoleón y se separó ese territorio de América de España, ¿no? Porque los Borbones siguen gobernando en España, ¿no? O sea,
el rey Juan Carlos, que ahora está en la farándula, ¿no? Por acosos sexuales y esas cosas, ellos siguen siendo, son Borbones, ¿no? Y tiene un hijo de él que sigue siendo el rey de España. Bueno, entonces volvemos al siglo XVIII y la obra maravillosa de José Agustín Blanco. He referido siempre, es que la deuda es impagable, ¿no? Entonces les recomiendo este libro, me permito, con abuso de la confianza, pero como es en términos académicos, no es por una empresa comercial, no estoy mandando a comprar nada en una empresa comercial. La Universidad del Norte es una fundación sin ánimo de lucro. Todo lo que acumula la Universidad del Norte se utiliza para la misma universidad. Alguien dirá, bueno, también hay buenos sueldos. Sí, claro, que no, pero nadie lucra de eso. Entonces, este es un libro que ustedes pueden conseguir desde el 2014, ¿no? Obras completas, 4 tomos, compren los 4. Es una obra que cualquier profesor de acá de Barranquilla, del Atlántico, debe tenerla, ¿no? Debe tenerla. Y se están vendiendo. Uno llama por teléfono, kilómetro 5, y se lo traen a la casa de uno, ¿no? O pronto, yo creo que van a abrir pronto, si me dijeron ya, directamente. Se puede comprar, pero cómpralo directamente a la Universidad del Norte porque siempre hay rebajas si compran los 4 tomos, ¿no? Entonces, la deuda es principalmente con José Agustín Blanco. Entonces, y el último tomo de José Agustín Blanco son textos sobre geografía, ¿ya? Eso es la, eso es la cosa, ¿no? De la fuente con que uno se nutre, qué cosas lee uno, ¿no? Y claro, siempre hay artículos de personas, y eso ya son cosas, pero obras grandes, ¿no? Es la de José Agustín Blanco Barros. O sea. Ahora bien, en el futuro van a seguir apareciendo, ¿no? Apareciendo. Entonces, no sé, no he hecho todavía, nadie lo ha hecho, una, un, un recuento, una revisión de todos los trabajos de grado de la carrera de Historia de la Universidad del Atlántico y de maestría en Historia del Atlántico. A ver cuántas obras están dedicadas a estudiar alguna parte del Departamento del Atlántico. ¿Ya? En la norte existe una maestría en Historia y hay algunos trabajos, ¿ya? Yesile ha estudiado el sitio histórico, Juan Pablo Mestre también estudió unas cosas de arquitectura también de Barranquilla, ¿no? Sí, esas las conozco, pero la de allá es un trabajo, ¿no? Hay que ir allá y creo que hay un taller de la historia donde están todas las tesis de grado, siempre están guardadas pues, en la biblioteca central por lo menos, pero hay que hacer ese trabajo. Alguien tiene que hacer, decir, mira, un recuento que se ha publicado, que ha publicado la Universidad del Atlántico sobre el departamento del Atlántico, que es muy misterioso. No hay ninguna escuela de historia del mundo de que alguien les diga, mira, ustedes van a tener que publicar estas cosas. No, sencillamente esa libertad la tenemos los historiadores y es una historia paralela de saber eh, qué investiga un profesor. O sea, ¿por qué el profesor Jorge Villalón investiga Barranquilla y el departamento del Atlántico? ¿Ya? ¿Quién me mandó a mí? Nadie. Eso es un impulso como los artistas, ¿no? O sea, ¿por qué García Márquez se dedicó a escribir novelas y invitarse a Macondo? Porque a él se le ocurrió un día y lo hizo. O por qué los pintores, que hay tan buenos acá, no se ponen a hacer determinadas cosas. O los poetas, o por qué Miguel Iriarte escribe poemas. Y eso. Esa es la cultura, ese es el impulso, ¿no? Entonces, sí, vamos a ver pues quién hace ese trabajo, ¿no? Ese recuento. Yo lo hice hasta el año 2000, pero el año 2000 recién estaba surgiendo la carrera de historia y no estaba muy maduro el proceso, ¿no? He conocido algunos trabajos de algunas personas que ahora son doctores incluso, ¿no? Que se nacieron de la Universidad del Atlántico. Pero un recuento, un libro, ¿no? Un libro sobre eso no tenemos, ¿no? Yo hice el ejercicio de Barranquilla y sus historiadores hasta el año 2000, pero en los últimos 20 años no sé. No creo que yo lo vaya a hacer. De las personas que me están escuchando, alguien quiere hacer ese trabajo y yo lo puedo orientar y yo sé cómo se hace, digamos. Hacer carpintería, yo le enseño las herramientas, el serrucho, la escalopa, el martillo, los clavos. Yo digo, mira, esto se hace de esta manera. Están abiertas todas las posibilidades. Bueno, entonces aquí tengo algunas personas como Rafael Arteta. Los saludo con mucho cariño y respeto.
lo extraña mucho, en nuestras conversaciones siempre. Katy Castillo, muy bien. Catalina Castillo. Ah, ¿cómo estás? Se puso Katy ahora, ¿no? Muy bien, me alegro de verla, ¿no? Sí, ha tenido muchas actividades, pero yo he asistido a algunas, no a todas. Ella dirige algo muy importante en la ciudad, el área cultural del Banco de la República, que ahora hace eventos, ¿cómo se dice? Virtuales, ¿sí? Eventos virtuales muy, muy buenos. Últimamente está haciendo una serie sobre el pintor de Obregón, ¿no? Alejandro Obregón. He visto algunas, se pueden ver en diferido también, ¿no? Yo también he participado, precisamente, una cosa es sobre el siglo XVIII, a propósito de las raíces históricas del carnaval en Barranquilla, Soledad y Sitio Nuevo, ¿no? Bien, Katy, me alegro pues que esté escuchando. Andrés Barranco, ¿sobre qué es hoy? Sí, la programación de hoy es dedicada pues, al siglo XVIII, que ya lo expliqué cuáles son los límites. Aprovecho la palomita para sí, el próximo sábado el tema es un tema que ya estoy cada vez acercándome más, que es el sur de Tierra Adentro. El sur de Tierra Adentro, ¿sí? Que donde viven prácticamente no, o sea, el área, el área, ¿cómo se llama? Metropolitana de Barranquilla, que son 2 millones de habitantes, que ahora hay una discusión muy, muy interesante, la estoy siguiendo, los invito a que lo sigan. Unos directivos de instituciones estatales están discutiendo sobre el tema ambiental, ¿no? O sea, ahí hay como una suposición de instituciones, entonces dice, bueno, la pregunta es, como dicen en mi país, ¿quién corta el queso? Queso, aquí también se puede decir lo mismo, ¿quién agarra el cuchillo y corta el queso? Sobre todo los presupuestos, qué proyectos se hacen. Sobre todo, un tema tan urgente, ¿no? Tan diario, ¿no? Que es el medio ambiente. Entonces, interesante la discusión y los argumentos, pero hasta ahora los argumentos son de carácter administrativo. No he visto argumentos ecológicos, porque el tema es sobre quién dirige una instancia gubernamental pública encargado del cuidado del medio ambiente. ¿Ya? Los argumentos que he leído han sido de carácter burocrático. ¿Ya? Está bastante alborotado el ambiente, me parece interesante. Ojalá que termine todo en discusiones más concretas. Bueno, el sur de Tierra Adentro, que son medio millón de personas. Personalmente, yo me atrevo a decir esas cosas. El futuro de mi nieto, si se queda en Barranquilla a vivir, yo espero que sí. Mis hijos también está en el sur del Atlántico, ¿no? Hay que volver al sur. Eh, no lo digo yo solamente, es una corriente más o menos fuerte, ¿no? Eduardo Verano, ni hablar, también la actual gobernadora, la veo siempre, yo en el sur del Atlántico, ¿no? Y hay muchas iniciativas y muchos proyectos. La propia Universidad del Norte, el doctor Meisel hizo un decreto, dijo, no, vamos al sur. Y hay 3 sedes en este momento y yo estoy colaborando. Ahora van a sacar una publicación de algodonal, estamos trabajando con las fiestas también. Entonces, yo creo que el futuro de Barranquilla está en el sur del Atlántico. Y el señor rector actual de la Norte, él ha escrito sobre eso. Según él, y es importante destacarlo, ¿no? Eh, el decaimiento de la industria en Barranquilla, que no continuó su proceso, digamos que ahora diríamos se hubiera reciclado ya, pero el proceso culminó en los años 40, ¿no? Cuando, según él, cuando Barranquilla perdió el liderazgo portuario. Y una de las causas que él dice por qué pasó con la industria en Barranquilla, un tema que aparece todos los días en la prensa, ¿no? Y es un tema recurrente, es que el sur debiera ser fuente de alimentación y con ese dinero de los alimentos que producen, deben comprar entonces la gente del sur los productos industriales de Barranquilla. O sea, el mercado natural de la industria de Barranquilla en el siglo XX ya era el sur del Atlántico y la región Caribe. Pero si ahí no hay producción, no hay dinero, no hay mercado, entonces no. Por eso digo, el sur del Atlántico, ¿no? Ya se sacó un libro, Promigas sacó un libro importante sobre el sur del Atlántico. Sobre ese tema es la próxima clase. Ya. Y luego el sábado 3 de octubre, ya, vamos a dedicar yo me voy a dedicar, pues,
esto lo decido yo, pues los historiadores somos muy libres porque escogemos nuestros temas generalmente, ¿no? Salvo que pronto hay un director de algo que es historiador y mejor que uno o más viejo, y dice, mira, quiero hacer esto, entonces uno hace lo que dice el jefe. Pero como yo soy mi propio jefe, entonces voy a dedicarme a un personaje, ¿no? Porque no todo es política. Luis Beltrán fue un sacerdote y ese sacerdote tuvo actuaciones aquí. Mi amigo Fernando Ferrer lo sabe, tuvo actuaciones y ahí se fue ya para Santa Marta y después se fue, tuvo algunos años aquí en el siglo XVI. Y es un sacerdote, pues, que impresionó a José Agustín Blanco Barros y escribió un artículo sobre, dos artículos, hablar de Pueblo Nuevo, ¿no? Tiene que ver con los orígenes de Pueblo Nuevo, de Pueblo Nuevo, donde estuve yo una vez ya con mi amigo, ¿cómo se llama? No me puedo acordar el nombre, de una persona muy activa en la política en Barranquilla como periodista, como gestor cultural, ¿no? Con él armamos una reunión allá, estuvimos muy reunidos, ¿no? Entonces, el sábado 8 a ver si hago alguna gestión. Alvarado, Raimundo Alvarado, si me estás escuchando, no está por ahí. Si alguien es amigo de él, le cuentan, oye, el profesor te mencionó que el día 8 de octubre va a haber una visita virtual para hablar del tema de Pueblo Nuevo y el papel preponderante que tuvo este sacerdote. Porque claro, uno es del siglo XX y el siglo XX es un siglo ateo, un siglo muy lejos de la iglesia y esas cosas, sobre todo de la iglesia católica. Entonces, pero eso no significa que pues, cualquier crítica que pueda tener un laico sobre la iglesia, el papado, los obispos, pero la verdad es que históricamente hablando, la iglesia es parte, es, eh, son dos, digamos, las dos bandas más importantes, ¿no? La corona y la iglesia. Eso me lo enseñó José Agustín Blanco, insistía mucho en eso. Porque me decía José Agustín, y yo comparto eso, la corona española, Isabel la Católica, por ejemplo, uno puede criticar muchas cosas de su actuación, pero de la buena intención no hay duda. Pero tantas buenas intenciones que hay. Digo yo por eso, intención. Ella nunca, pero la intención de ella era buena, estaba bien inspirada. Fracasó rotundamente desde el punto de vista social. La cristianización de la población. Esa era su creencia, ella era católica, Isabel la católica, ella ponía el Papa, influía mucho en el nombramiento del Papa, y ella se preocupó mucho de ese aspecto. Entonces, y este es un buen ejemplo de que había sacerdotes, la mayoría jugaron un papel importante, salvo el tema de la Inquisición, después ya es otro tema, ¿no? De todas maneras, son muy pocas las personas que son, solo los dedos de la mano para decir a cuántas personas eh, quemó la Inquisición en Cartagena, porque aquí estaba en Cartagena, ¿no? Ya. Pero entonces, pero en general yo tiendo a tener una visión histórica más bien amable con lo que hacían los curas. Los curas tenían que enseñar a la religión cristiana a los habitantes del pueblo desde que llegaron acá, desde el siglo XVI. Además, el sueldo de él era pagado por el encomendero, quien tenía más que ayudarle a construir la capilla donde iban a bautizar a los indígenas, ¿no? A los indígenas. Entonces, ya, y San Luis Beltrán es un buen ejemplo. Eh, hizo muchas cosas, ¿no? Hizo muchas cosas, y sobre todo en Pueblo Nuevo, hay muchas historias sobre él, debe haber una biografía de él. Esa clase me voy a tener mucho porque voy a empezar a buscar más cosas, de que encuentro sobre este, y lo relacionado con los orígenes del Pueblo Nuevo. Entonces, Raimundo Alvarado, pues atento ese día, y si existe la posibilidad de que tengamos algún diálogo, que nos cuentes de las últimas actividades que pones a veces en Facebook, ya a ver qué, y en cualquier momento, yo antes de abandonar esta existencia, yo quiero hacer una gran reunión histórica en Pueblo Nuevo con Raimundo y con todo el mundo. Esa vez estuvimos con los alcaldes y concejales y todo eso, una actividad piloto, pero resultó muy feliz. Sobre todo el final, que fuimos a comer pescado, Boca Chico, ¿no? ¿Ya? Pescado del río Magdalena. Cometí el error, sí, yo, de pedir arroz. Me dijeron, pida arroz, que aquí
El pescado se come es con manijot esculenta utilísima, yuca cocinada, ¿no? Entonces, bien, y luego el sábado, el 10 de octubre, vamos a hacer algo de música, ¿no? Entonces voy a grabar un poco, voy a hacer un video con un hijo mío que está aquí, sobre el tema del carnaval en el siglo XVIII. ¿Sí? Y luego el sábado 17 de octubre, pues el proceso de independencia en Barranquilla y Soledad. Luego el sábado el 24 de octubre, la sesión número 11, ¿ya? Sería entonces la conexión ferroviaria Barranquilla y Sabanilla. Un resumen de 2 libros de Santiago, un señor que escribió hace poco, en Bogotá, sobre los ferrocarriles de Colombia, un gran trabajo, espero que lo tengan ustedes. Y por supuesto, el clásico, sí, ¿cómo se llama? Eh, Tres puertos de Colombia, de Theodore Nichols. Es una obra que está en internet. Debe tenerla cualquier persona que se ocupe de entre 1850 y 1950 en Barranquilla y en parte Cartagena y Santa Marta, desde el punto de vista económico de las comunicaciones. Ineludible, está circulando un PDF en internet. Luego el 31 de octubre, ya más presente, más político, ¿no? Núñez y la regeneración en Barranquilla. Es un artículo que yo presenté hace 9 años para que me aceptaran como miembro de número de la Academia Colombiana de Historia, ¿no? Y luego el 7 de noviembre, el auge económico, portuario, industrial y cultural de Barranquilla entre 1870 y 1960. Pues sí, la Puerta de Oro de Colombia y todas esas cosas, ¿no? Tema que tiende a ser economicista. Yo trataré de buscarle un tono más amplio, ¿no? No solo importaciones y exportaciones que le molestan tanto a mi gran amigo y admirado escritor Ramón Illán Vaca, ¿no? En los años 80, tratando de hacer otra historia, una historia cultural, y lo que se escribía me dijo, esta gente está preocupada, ¿no? De las importaciones, de las exportaciones, de los índices, el precio del dólar y eso. Vamos a hacer algo distinto. Ya, entonces, luego el sábado 14 de noviembre, la vida cultural de Barranquilla en el siglo XX. Un desafío para mí, ya estoy preparándome para esas cosas. Y luego el sábado 30 de noviembre, a ver si invito de mi parte, personalmente, a quien siempre nos ha acompañado para el futuro, porque yo soy como, yo no soy Petra Cotes. Petra Cotes son los politólogos. Y tengo un gran amigo que se llama Horacio Godoy, trabaja en el Universidad del Norte. Entonces, él sí, yo soy, él es Petra Cotes, ¿no? Aunque Petra Cotes en un momento determinado, cuando le dio Alzheimer a Macondo, ella le decía a las personas con las cartas lo que habían hecho en su vida, de quién eran hijos, de las cosas que habían hecho, que no habían hecho. O sea, al revés, ¿no? Al revés. Yo me ocupo pues de las cosas que ocurrieron. Y para el futuro va a venir Horacio. El Departamento del Atlántico de Barranquilla, cosas que no han sucedido, pero que podrían suceder en el siglo XXI. Ya. Eso es un aviso comercial, como se dice, ¿no? Ya. Respecto a bueno, el siglo XVIII, nuevamente, sí, el siglo XVIII, el acontecimiento más importante, creo yo, pues, el más importante, es, es la intervención borbónica. Sí se notó, al menos acá se notó, ¿no? ¿Sí? Los Borbones son franceses, y los franceses son muy geógrafos, muy racionalistas. René Descartes es francés, y los franceses racionalistas, grandes matemáticos, ¿sí? René Descartes, por ejemplo, ¿ya? Y otros grandes sabios, ¿no? Entonces ellos piensan mucho en el espacio, ¿ya? Tanto de que se olvidan de lo que está arriba, ¿sí? Este es un tema de la historia de Colombia, precisamente, se los comparto a ustedes, ¿no? De que el cambio de los Austrias a los Borbones se notó en ese sentido, porque los Austrias son intuitivos, son una palabra actual, eran politiqueros, se buscaban alianzas, rompían alianzas, iban por allá y complacían a todo el mundo y trataban de acordar las cosas. Y no hacían tabula rasa para todos decir, no,
Los Borbones lo que llegaron diciendo, bueno, aquí América va a ser administrada con el mismo sistema. En Bolivia, en Chile, en Argentina, en Bogotá, en todas partes lo mismo. Trataron de imponer unas órdenes de recaudo de impuestos, de una burocracia impresionante. Eso terminó molestando a la gente de acá, al criollo. Porque eso coincidió, diría Fernán Rodel, con una... O sea, ellos trataron de establecer una estructura administrativa. Digamos, ellos son modernos, porque son racionalistas. Y los austrias venían ellos manejando las colonias de una manera distinta, no moderna. Los austrias no son modernos, ellos son medievales, en el sentido de que son particularistas, porque generalmente en nuestros años, el siglo XX, la palabra modernidad era como mágica, ¿no? Usan la palabra modernización y la modernidad, etc. Yo no, yo desconfío de esa palabra, también es una palabra complicada. Los austrias no son modernos en el sentido de querer dominar todo de manera racional, ¿no? Científica, administrativa, geográfica, sino que ellos miran la tierra y la gente, y la historia, las familias, ¿ya? Entonces, siempre que tenían que arreglar algún entuerto, ellos recurrían entonces a las personas más poderosas, más influyentes de cada región. Cuando llegaron los Borbones, trataron de organizar eso. Yo creo que todavía estamos en esta etapa, y eso ha tenido muchas consecuencias. En un ejercicio que no debo hacer, es decir, ¿cómo hubiera sido América Latina en el siglo XVIII, XIX y XX, con los austrias? Primero, los austrias no se hubieran peleado con Bolívar. Hubieran conseguido una novia a él y a Simón Bolívar, a Santander y a O'Higgins, San Martín, a todos lo hubieran casado con princesas de Europa, de los austrias, hubieran tomado whisky, hubieran bailado vals, no sé, hubieran hecho mil cosas, pero no hubieran soltado el imperio. Formaríamos una parte de ciencia ficción, formaríamos parte de un imperio austro-español, no. Pero esa no es historia, eso no sucedió. Hay que ocuparse de las cosas que ocurrían. Ya, entonces, bueno, hay cosas sueltas que no quiero olvidarme, que hace rato que quiero decir algo a propósito de que se me quedó en el tintero de la primera parte de mi charla, ¿no? Ya, mientras tanto, si lo tengo ya no se me voy a olvidar a lo que me voy a referir, ¿no? Entonces, tengo aquí Rafael Arteta, Andrés Barranco, Laura de la Osa. Laura, estudiaste comunicación social, ¿no? ¿Es la misma, Laura? Sí, espero que sí. ¿Cómo estás? Me alegro de verte. Te veo siempre tu fotógrafa, bastante capaz, bastante exitosa. Laura, disfruto tus fotografías, ¿no? ¿Ya? Y tus comentarios también. Eider Cera, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Aníbal Sarur, me alegro de saludarlo, ¿no? Viejo contertulio. Hombre, Fernando Ferrer, ayer traté de verte y no pude. Había una dificultad aquí espacial. Espero que haya. Mándame, por favor, el enlace para escucharte lo que dijiste sobre el tema de soledad. Sobre soledad, ¿no? Otra vez hay que hablar 100 veces más de soledad antes que nos muramos. La historia es muy importante, Fernando. Entonces, te agradezco que me envíes a mi WhatsApp el enlace, por favor, para escuchar. Y José Portacho, don Jorge, felicitaciones por el Dios. Ah, bueno, sí, sí. José Portacho, ¿cómo está? Usted es hermano de Ilio, ¿no? Sí, el que escribe sobre música. Sí. Ya. Bueno, lo invito, pues, ¿cuándo es para que note la fecha sobre el carnaval? La fecha, voy a hablar sobre eso, ¿no? La generación, lo económico, ¿cuándo es? Ah, el 10 de octubre, imaginarme, carnaval en 1750, en pleno siglo XVIII. No van a creer ustedes que la gente no hacía música, eso es imposible. Eso es imposible. Donde hay seres humanos, están trabajando, están pasando hambre, lo que esté ocurriendo. De pronto, lo único que puede evitar de que no se alegren, que tengan música, que junten mucho dinero.
gente con mucho dinero se olvida y los castiga la divinidad, la que sea, ¿no? Acumularon dinero, oro, cuentas bancarias, etcétera, ¿no? Paraíso fiscal, y se olvidaron de que la vida va por otro lado, ¿no? Entre tanto, ya Naciones Unidas y grandes pensadores del mundo, el concepto de riqueza cambió. La riqueza es lo que tú tienes acá, lo que tienes con tu cerebro, tu memoria, tus gustos, tus comidas, tus seres queridos, tus sentimientos, todo lo inmaterial. Esa es la riqueza. Entonces hay que tratar de enriquecerse inmaterialmente, ¿no? Por ejemplo, como el carnaval. Pero una persona que está dedicada a juntar dinero termina siendo paupérrimo. Los más pobres del planeta en este momento son las personas que no se preocupan que cómo van a pagar la olla, como dicen en mi tierra, mañana, pasado, hoy. ¿Ya? Entonces sí, les digo esa cosa, ¿no? De la vida cultural, es un patrimonio intangible, ¿no? Y Centro de Memoria Histórica de Poloneo, profesor de el Centro de Memoria Histórica de Poloneo, Centro de Teniente para usted de otro. Otto Mendoza, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Eh, ya he dedicado una clase un sábado para usted, ¿no? Mis amigas que muestro yo, les muestro a las personas. La lucha de los polos novenos por no desaparecer en 1745, ¿no? Con los Borbones encima, ¿no? Los Borbones no querían, ¿no? Entonces, aquí está, y yo creo que esto es, estoy buscando el pie de imprenta, Centro de Memoria Histórica de Polo Nuevo. Este es, sí, por supuesto. Claro, Otto Mendoza, mira, aquí está, mira. Vean ustedes ahí, ¿no? Este artículo es de Otto Mendoza, ahí dice, bueno, ahí sí, Otto Mendoza, ¿no? ¿Sí? Ese es nuestro espía ya en Polo Nuevo. Necesito otros, pueden inscribirse junto acá. Sí, ok, estaremos pendientes ese día. Ojalá Otto pueda cambiar con nosotros. Consigue un micrófono, una buena cámara, entonces para hablar con técnicos para ver si te doy la palabra ese día, ¿no? Para que hagamos un diálogo y nos cuentes algunas cosas. Me interesan mucho las actividades que están haciendo y cómo se están vinculando a los colegios y a la municipalidad, que muy amable una vez nos atendió con tu acuerdo. Ya, bien, entonces, es el siglo XVIII. He sido un poco afrancesado esta mañana, según las indicaciones del gran historiador que vivió en el siglo XX, murió en el 85, se llama Fernand Braudel, Fernand Braudel, ¿no? Sobre la larga duración, ¿sí? El gran aporte que hizo el francés, ¿sí? Hay una cosa que se llama el estructuralismo. El estructuralismo nació de los franceses que se dedicaron a hacer descripciones de las tribus indígenas de América, de África, sobre todo, y ellos se dedicaron a observarlas. El método etnográfico es observación, en silencio, mirando, confundido, en una tribu, ¿sí? De las tribus que quedaron más o menos al margen de la conquista española en el siglo XIX, las tribus sobrevivientes, como los motilones, por ejemplo, ¿no? Acá, en Perijá, ¿no? Y otros bolsones de grupos, ¿no? Poco ya más mezclados, ¿no? ¿no? Entonces ellos lo que hicieron al principio, que se iban al sur de Chile, por ejemplo, a ver a cómo sobrevivían en Tierra del Fuego, allá en la Patagonia, en Chile, con frío y todo, y ahí vivían seres humanos. Y los observaban, ¿no? Los fotografiaban y hacían descripciones. Y se dieron cuenta de que eran, como vivían en el siglo XIX, estaban viviendo hacía 1000 años. Entonces ellos, ¿qué historia iban a hacer? No había historia, no había transformación del modo de vida. Porque en Occidente nosotros hablamos de modo de vida, pero modo de vida hasta que llegaron los españoles aquí hubo un solo cambio que fue Malambo, de que hace 3000 años descubrieron la manera de producir los alimentos, no de recolectarlos de la selva o de recoger los pescados, los moluscos, los caracoles, las cuartenadas. Sembrar la comida, empezaron a sembrar, y esa fue la gran revolución.
El único cambio histórico que hubo antes que llegaran los españoles. Fueron incorporando nuevos elementos, pero la base es la agricultura, principalmente. ¿Ya? Entonces, esta gente descubrió de que esas sociedades tenían estructuras y que esas estructuras a veces duraban mucho. Desde el punto de vista material en Europa no ocurrió así, porque hubo una gran transformación material, ¿sí? Toda la modernidad significa utilizar la naturaleza con la ciencia y la tecnología, ¿no? Tecné, para dominar el mundo, ¿no? Controlar el tiempo y el espacio. Pero entonces estos franceses descubrieron las estructuras de la sociedad humana. Y cuando llegaron a Europa, descubrieron en el siglo XX de que, aunque los europeos habían destruido las estructuras de la producción material, de su existencia, tenían estructuras mentales que no habían cambiado y que se resisten a cambiar. Y ahí surge entonces la idea de Fernand Braudel de decir, si voy a estudiar yo a cualquier sociedad humana, tengo que identificar de que hay estructuras muy viejas que existen desde hace mucho tiempo, miles de años, ¿sí? Cientos de años. Y otras estructuras que surgen, como las políticas, por ejemplo, como los alcaldes, como el jefe de la CRA, como el jefe de la área metropolitana, porque ya es candidato. ¡Pum! Y después salen, ¡pum! Salen los presidentes. ¿Cuántos presidentes ha tenido Colombia? Desde Santander, pues Bolívar, Santander para acá. ¿Ya? Yo sobre los últimos años, del año 84, ¿cuántos presidentes ha habido? Yo desde Betancourt, yo llegué con Betancourt. Sí, pero hasta ahora, salvo San Pedro, son todos casi los mismos. Yo no veo ninguna diferencia grande. Uno más, de pronto un poco más, un énfasis. Pero la estructura, para mí, es la misma. Entonces, estudiar las estructuras, ¿no? Ese es, entonces, el gran aporte de Fernand Braudel, ¿no? Entonces, hoy, esta mañana, me he inspirado en Fernand Braudel para decir, el siglo XVIII tiene muchos detalles, miles de detalles, de cositas, todo. Pueblo Nuevo, Soledad, Sabana Larga que surgió, todas esas cosas. El tiempo corto, ¿no? Porque duran 50 años para que se establezca un nuevo municipio o se reorganice uno, como Malambo, ¿no? Que lo obligan a que abandonen el pueblo de India y se acerquen más al río, ¿no? Como lo pidieron en ese momento, etcétera, ¿no? Entonces me perdonan que hoy pues sea más un poco estructuralista, ¿no? Que no hay que desdeñarlo, ¿no? Es una herramienta más, ¿no? Y eso también, yo les digo a ustedes, Carlos Marx, ¿qué es? Para mí es un estructuralista. Claro, mezclado con Hegel, pero yo creo que Marx le debe mucho al estructuralismo del siglo XIX, que murió en 1883, ¿no? Y él pone la palabra de estructura económica. Hay una estructura económica de la sociedad, que es la que ha venido cambiando, y ahí sale modo de producción. Nosotros usamos modo de vida. Acá Carlos Angulo, para que no lo persiguieran por ser marxistoide y esas cosas estúpidas que utilizan a veces algunos políticos para hacer sus cosas, ¿no? Ya, eso entonces. Ya voy a leer, voy a referirme a un punto ahora a propósito del futuro de esta institución que se llama Cátedra Atlántico Barranquilla, que está cobijada por el Archivo Histórico del Atlántico. En los próximos años hay que articular una red, ¿ya? Una red de informantes, mala la palabra, una red de amigos de la historia, sobre todo profesores. Por eso quiero sacar el libro pronto, porque con el libro ya voy a llegar a esos profesores. Y entonces después ya institucionalmente mando cartas a los directores de los colegios a través de la Secretaría de Educación, a ver qué personas, ¿no? Y conseguir el dinero para la cátedra Atlántico, hacerla principalmente, pues son 23 municipios, hacerla con 46 profesores de primaria y secundaria, ¿no? Y hacer un seminario que dure un año, ¿ya? Y para graduarse de esa especialización, que podría ser maestría, pero no quiero aventurarme tanto ni meterme en lío, ¿ya? Terminen con un trabajo de grado que diga, mira, con esto, a partir del manual, yo he enriquecido las páginas dedicadas en todas las épocas a Luluaco, por ejemplo. Ahora yo tengo un libro de Luluaco, ¿ya?
Y entonces ahora, como este libro, vamos a hablar con el alcalde, entonces hay que ser politiquero también, para convencerlo que haga una linda edición ilustrada y ojalá con videos y con esas cosas virtuales, no sé, todo lo que ustedes quieran. Esos son los sueños para los próximos años y lo vamos a hacer, ¿ya? Bien, dentro de esas cosas hay que hacer algunos trabajos puntuales distinguidos con tertulios, ¿no? Eh, Puntuales como este, como con esas personas, con los espías que tengo, ¿no? Digo yo espías, pues, sí. Informantes, ¿no? La palabra, hay un programa de televisión que se llama Los Informantes. Las personas que están, los historiadores, sí, los imprescindibles, digo yo, los guardadores de la memoria. Me invitaron a Malambo a un evento virtual. Tenía que hablar de 10 a 10 y media de la mañana, ¿ya? A las 1 de la mañana me cansé de esperar y llamé a la persona que me invitó, una persona muy bien intencionada, y entonces no pude hablar, ¿no? Y lo que me di cuenta de que ellos estaban conmemorando 499 años de Malambo. Entonces me parece a mí eso grave, grave, grave. Están conmemorando cuando unos españoles, en unos barcos, María Amelo, ¿ya? Se acercó con unos barcos y negoció con ellos oro y cosas y vainas y se atacaban y todo, ¿no? Hubo un rifirrafe ahí, pero él no se bajó y no hizo nada. Por eso los grandes historiadores, esa incursión de Melo no la incluyen en la historia porque nos dejó historia. No se bajaron ni dijeron vamos a fundar aquí, vamos a hacer una sociedad mixta, lo que sea, no. Lo que ellos entraban y estaban tratando de ver cómo entraban por el río y avanzaban hacia el sur, hacia donde nacía el río Magdalena. Que ellos siempre por la hechura del río dijeron, este río no viene de 10 kilómetros, ¿no? Ellos sabían que era de 1000 kilómetros, reducidos a leguas, pues es distinto. Entonces sí, ese es Melo, ¿no? Pero entonces, ¿pero cómo van a conmemorar eso? Si hay otra fecha, ¿no? Por último, la fecha que yo propongo es la fecha borbónica. Y se lo digo pues a Fernando Ferrer, que va a estar escuchando, ¿no? Hay una fecha que en Soledad se firmó el acta donde se decidió el traslado por orden de Eslava, que era un señorote, sí, que pisaba duro y con vara alta y mandaba, borbónico, sí, autoridad. Y se firmó en Soledad de que Malambo debía cambiarse de lugar hasta donde está ahora. Por eso Malambo tiene una cuadrícula española, ¿no? Tiene sí, es un ajedrez, un tablero de ajedrez, ¿no? Que es lo clásico español, como la capital Bogotá, como Cartagena, como Santa Marta, sí, la iglesia, el ayuntamiento, las autoridades más grandes, los encomenderos más importantes, Santiago de Chile, todo eso. Entonces, sí, incluyendo mi pueblo, que también es borbónico. Mi pueblo es de 1754, ¿no? Llegó un señorote allá, puso la cosa y trasladó a la gente del asiento viejo, buscó otro lugar más propicio, ¿no? Para el progreso y las cosas, y la administración. Ya. Entonces, tarea para los que quieran colaborarme, ¿no? Buscar la fecha de cada municipio de conmemoración. Nosotros tenemos el 7 de abril. Siendo un sitio de libres, que es imposible saber, porque eso fueron varios años, con idas y venidas, flujos, contra reflujos, etcétera. Entonces, buscamos el 7 de abril, el día que el distinguidísimo jovencito de 23 años, ¿ya? Vino acá de la Segunda República de América, Cartagena de Indias, que se declaró totalmente independiente de España, ¿no? Y vino acá en su caballo los días de abril, y lo que aprobó la República de Cartagena el 3 de abril fue leído ese documento el 7 de abril en algún lugar que no sabemos. Plaza de San Nicolás, no podemos, en un cuadro, no eso. ¿Ya? Entonces, esa es la fecha que celebramos nosotros. Ya, pero el Malambo está en cero, creo yo, con todo respeto, ¿no? Vamos a buscar una fecha. Yo propongo, Fernando Ferrer, la fecha de borbónica, ¿no? Creo. Y Sabana Larga, sí, habían 39 pozos de agua y 39 caseríos y los obligaron a enseñándole las casas porque se concentraban alrededor de la plaza de esa perfecta. Ya. Entonces, hay un caso que es Galapa. Yo hablé de este tema con José Agustín Blanco Barros
Y él me encomendó a mí, que tenía 90 años, no sé. Me dijo, mire, profesor, cuando usted tenga tiempo, vaya a Galapa, hable con las autoridades y le pide, por favor, que cambien la fecha de celebración, porque ellos conmemoran cuando llega Pedro de Heredia ya. Y la llegada de Pedro de Heredia fue agresiva. Sí, porque eran los conquistadores. Llegó a Galapa el 20 de marzo de 1533. Y el cacique Galapa, Patilla, Sandía, y Massa Melón, y el Watermelon, ya, Patilla, Galapa, el cacique Galapa, ya, le mandó un mensajero diciéndole por favor que no entrara al pueblo, que siguiera su camino, que eran amigos, que gracias, que no querían su amistad. Un gesto ingenuo, muy noble. Y no, entró Pedro de Heredia y los obligó y los maltrató. Y ahí, pues, al otro día, entonces, siguió su camino, entonces, hacia el río y llegó a Barranquilla el 21 de marzo y estuvo en lo que está ahora, donde está la aduana, más o menos, sí, donde está, digamos, al final de la carrera 50, ¿no? Donde termina el camino viejo de Galapa hasta Barranquilla, que es la carrera 38 más o menos, ¿no? Que va a llegar y desemboca allá, donde estaba un atracadero de canoas, dice Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés. Entonces, yo voy a leer la nota que yo escribí hace muchos años, estando con José Agustín, yo hablaba con él y con un lápiz anotando todas las cosas que él me decía. Eso de grabarme, no quise hacerlo nunca. Me obligaba a mí a acordarme de las cosas. Entonces yo ponía señales, ¿no? Y después redactaba un poco después de cada conversación. Es un buen consejo para los jóvenes. Lo hice también con Carlos Angulo Valdés. Yo hablaba con Carlos Angulo a una hora determinada, porque él era sistemático, por no decir neurótico, y dice, ya, vamos a hablar media hora. Entonces yo hablaba media hora. Y yo iba anotando así. Y después iba a mi oficina, a mi cubículo, y entonces yo escribía a máquina, ya tenía computador, los 90, y las cosas que él me decía. Y ahí aprendí mucho, es una muy buena metodología. Entonces, este es el caso. El historiador José Agustín Blanco Barros, 1922 al 2016, bastante, ¿no? Propone como fecha para celebraciones el día 14 de febrero de 1561 en Galapa. 14 de febrero de 1561. Y el próximo año, el sistema métrico decimal nos permite conmemorar entonces, voy a sacar la cuenta, 2021 menos 1561. 1 a 1, 0, 6 y 6, 6 y 6, 12, 6, 460 años conmemoraría Galapa. ¿Para conmemorar qué? Ahora viene lo interesante. En ese día, el obispo de Cartagena, Juan de Simancas, repito, no cualquier cura doctrinero, no, el obispo de Cartagena, Juan de Simancas, que era una autoridad. Ahora no tienen tanta autoridad, pero en aquella época era de mucha autoridad para los españoles, estoy hablando. O sea, el obispo, intocable. Y cuando le pedía algo al gobernador tenía que dárselo, si no lo acusaba a los gobernantes de España. Entonces, el obispo Juan de Simancas ofició una misa. Así de importante fue la cosa. Estuvo también el cura doctrinero, que estaba en el pueblo, Giuseppe de Robles, un dominico de la Orden de los Predicadores. Hay que buscar, no sé si habría que buscar una imagen de este señor predicador Giuseppe de Robles, ¿ya? Giuseppe, un nombre italiano, no sé, no tengo idea. Esas cosas las tiene la iglesia, ¿no? Según la orden de el doctrinero Giuseppe de Robles, dominico. Los dominicos tienen todos sus archivos, yo sé, están allá en Bogotá, me lo dijo José Agustín. Hay que buscar y hacer un trabajo histórico, ¿no? ¿Ya? Entonces un historiador que anda buscando trabajo de profesor, que vaya a la alcaldía con un proyecto, que me llame a mí, yo le digo el proyecto y el alcalde le da los pasajes y se va un mes a Bogotá al archivo de los dominicos a buscar los papeles de Galapa, ¿no? Y lo van a atender bien y va a encontrar las cosas y va a escribir un lindo libro.
Giuseppe de Robles, dominico de la Orden de los Predicadores, quien bautizó a varios nativos con la ayuda de un indio lenguas, entre comillas, quien podía traducir. O sea, también es un comunicador social, los estudiantes, gente que estudia comunicación social de Galapa, algún galapero que estudie comunicación social de Autónoma o en la Universidad del Norte. Puede hacer un video de esto, un video de eso. ¿Se imaginan un indio tratando de traducir como Malinche, como la India Catalina? De este modo se evita celebrar el día 21 de marzo de 1533, cuando el imperio conquistador Pedro de Heredia y sus soldados, ¿no? Si las autoridades del actual municipio cambian la fecha, en el 2021 Galapa cumpliría 460 años de ser un poblado bajo la custodia de la Iglesia. Por supuesto, hay que hacer política también, mis estimados amigos, ¿no? Hay que hablar con las autoridades eclesiásticas de Galapa. Y por supuesto, el padre a cargo de la curia allí va a estar de acuerdo. Y después hablamos con la gente con el obispo acá en Barranquilla, ¿no? Y por supuesto va a estar de acuerdo. Entonces, y luego entonces el 14 de febrero del próximo año, ya estamos encima, ya no queda tiempo casi, el 14 de febrero, eh, tendríamos que hacer un acto allá, ¿no? Yo de todas maneras voy a intentar hacerlo, si me puedo desplazar, ¿no? Aunque sea para hacer una ceremonia sencilla en alguna parte, ¿no? Lo más probable en la iglesia de Galapa, ¿no? Entonces, he estado allá porque tengo un hijo que es casado con una persona nacida en Galapa, ¿no? Y Galapa tiene un significado, ya. Luego hay otra fecha, en 1565, se construye un templo de madera, barro y paja, ¿no? Eh, sí, 1565, imagínate, bastante. Y en 1574 se hace un padrón de Galapa. Todos los niños aparecen bautizados. Los tributarios eran en total 57 personas que debían pagar impuestos, ¿no?, en trabajo. Y tenía una población de 161 personas, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, sí, eso es Galapa, ¿no? Hay muchas historias, ¿no?, de los Borbones, que no alcanza el tiempo ya para hacer eso. Entre otros, es de que en Galapa los Borbones, en 1745, ¿no?, el virrey Sebastián de Eslava ordenó que los indios que aún quedaban en Baranoa se fueran todos para Galapa. Eran como 200, ¿ya? Y también se obligó a hacer unos 40 indígenas tributarios. Y se obligó a los pocos indios que quedaban en Paluato que se fueran a Galapa. O sea, en Galapa concentraron a la población indígena. Y al mestizaje y a los mulatos, a los zambos, se los llevaron para Baranoa. Y ahí concluí yo un día, locamente, de que Baranoa es el crisol racial y por ende cultural quizás más profundo del departamento del Atlántico, ¿no? Y cuando hay cruce, siempre hay mejoramiento de la especie. Por eso la canción, en Baranoa me quedaré, porque es la tierra de lindas mujeres. Siempre que voy a Baranoa, como chicharrones, y miro a ver, ¿será verdad? Sí, son las mujeres muy lindas ahí. Pero no, sí. Bueno, eso son algunas cosas que quería decirle, ¿no? Los otros temas, pues, ahora fue mucho más amplio. Eh, y quise darle ese enfoque estructuralista, ¿no?, de Fernando Brodel, ¿no? Porque ya hemos hablado varias veces de Soledad, hemos hablado de Malambo también en la última clase, ¿no? También de Barranquilla, por supuesto, ¿no? Siglo XVIII, la iglesia de San Nicolás, todo eso, ¿no? Entonces quise ahora hacer un énfasis distinto y también invitando a la gente que participe, ¿no? Y con una gran desventaja de que hacen historiadores notables que se recuerden. Son muy pocos los ricos, ¿sí? Gente que acumuló plata, porque un historiador hace libros, documentos, da conferencias, y eso no da plata en ninguna parte. Pero según los nuevos parámetros de Naciones Unidas, ¿sí?, pues dice que la gente rica es la que tiene más cosas en la cabeza, más cultura, intangible, ¿no?
Yo soy multimillonario, tengo más plata, soy más rico que Bill Gates, ¿no? Que el señor es eso, el dueño de Slim, no sé, nada de lo mismo. Pobrecita gente. No, yo soy multimillonario, así que pueden pedirme, sabe que mi plata no es dinero, ni cuentas bancarias, pero sí en vez de consignar el dinero a la cuenta, yo puedo enviarles correos con indicaciones muy bonitas sobre algunos de los 23 municipios del departamento del Atlántico. Me voy despidiendo, a ver si alguna persona quiere describirme algo, decirme algo, ¿no? Nos veríamos el próximo, sí, sábado 26, ¿sí? Sí, voy a dedicarme al sur del Atlántico, ¿no? Sí, vamos a hacer una mirada, pues, al sur del Atlántico, ¿no? Que es bastante, no es muy fácil porque nunca fue poblado por indígenas ni tampoco por españoles, sino que en el siglo XVIII, ¿sí? Eh, se fueron asentando allí eh, mestizos, mulatos, zambos, negros, jorros, judíos, y españoles, como dicen en España, de medio pelo, no importante, gente que sí, estaba juntando su platita y de pronto llegaba a un lugar ahí, traía, contrataba a gente cerca una rochela y llamaba una hacienda y después iba corriendo las cercas y empezaban los conflictos, todos, entonces, todas las propiedades de esas tierras son del siglo XVIII y hay muchos lugares generaron conflictos de tierras, ¿no? Que eran los dueños, los indios, la cosa. José Lobo Romero hizo esos estudios sobre la piedra, sobre Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás, ¿cómo se llama? El otro, al lado de Santo Tomás, olvidé el nombre del municipio, ¿ya? Bueno, y el sur del Atlántico hay muchos de esos conflictos. Gracias a esos conflictos, sobre tierra, y que tierra mía, ¿no? Y comenzaron las primeras ganaderías, ¿no? Y la ganadería es mestiza. ¿Sí? La única ganadería que prosperó fue la de Soledad, porque eran cerdos. Y ahí contrataron a algunos indígenas que trabajaban en la bosquera. Barranquilla no, Barranquilla fueron, porque no había negros, no había esclavos en Barranquilla, con los señores pues instalaron la hacienda de San Nicolás, Nicolás de Barón. Y estaba el personal ahí dístico, que era mestizos, mulatos y sam. Entonces, el sur del Atlántico, ¿no? Con un toque geográfico también, que brinda José Agustín Blanco, de Barro, que tiene un libro sobre el sur del Atlántico que está en el segundo tomo, el, el segundo tomo, sí, el segundo tomo de su obra completa, está el sur del Atlántico, ¿ya? Y sí, mirar algunos pueblos y algunas manifestaciones culturales también que me están interesando muchísimo últimamente. Me despido y hoy y mañana tengo bastante trabajo, pero voy a sacar del tiempo que no tengo. Y como estoy solo acá, hoy es el día domingo de carnaval en Chile, el tema de las fiestas. Cada pueblo tiene fiestas, todos los pueblos tienen fiestas. Lo único que no pueden tener fiestas son la gente que vive en las grandes, los más ricos del mundo que viven en edificios súper blindados de acero y cemento. Ellos consumen drogas y alcohol. Pero la mayoría de los pueblos de la tierra, sobre todo los latinoamericanos, siempre hay un día de fiesta por la agricultura, el 6 de agosto en Bolivia, en Chile es las fiestas patrias cuando comenzó el proceso de separación de España, que es el 18 de septiembre, que es el 20 de julio de Bogotá, ya, o el 11 de noviembre de Cartagena, ¿no? Ya, ese día se congrega y es el pretexto y hacen una fiesta igual que el carnaval de Barranquilla. La gente se olvida absolutamente todo durante 3 días y lo que hacen es comer, beber y reproducirse, igual que acá. Entonces, hoy es el 18, estamos hoy en el cenit, el punto culminante, ¿no? A esta hora, si ahora hay WhatsApp, y me comunico y me muestran los asados y las empanadas. Entonces, yo me toca hacer hoy, esta tarde, las empanadas chilenas, y ya ayer encargué unas botellas de vino, entonces, y la música de Violeta Parra la tengo en YouTube. Entonces, esa va a ser mi fiesta de carnaval. Cueca no puedo bailar. Y
cantar algunas canciones también viejas, ¿no? Eh, Le ofrezco la palabra, no sé cómo se da la palabra acá, no tengo idea, pero me pueden escribir al chat si tienen algo que señalar. Entonces, eh, mi gran amiga eh, sí, Melissa,